Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando desde Latinoamérica. Buenas noches para los que están en el continente europeo. Por favor, quiero pedirles, porque veo que están ya subiendo rápido todos estos seguidores y todas estas personas que están interesadas en esta charla, en este conversatorio que vamos a tener con el doctor Mario Alonso Puig. Quiero que me escriban desde qué parte del mundo nos están escribiendo, ya que tenemos muchos correos y muchos mensajes por DM de diferentes partes del mundo, tanto de Latinoamérica como de España. Así que me pueden poner desde dónde nos saludan y desde qué país de origen están. Quiero que me permitan darle la cordial bienvenida a este live, que para mí es de mucho agrado, de mucha felicidad, realmente tener una conversación acompañada con el doctor Mario Alonso Puig. Permítanme leerles una síntesis de su extenso currículum, quienes no lo conocen, para ampliar su conocimiento, y para quienes ya lo conocen, sepan un poquito más de ello. Gracias por este inmenso placer de tenerlos a ustedes todos conectados, y le voy a comenzar diciendo que el doctor Mario Alonso Puig es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Ha ejercido su profesión durante 26 años en una brillante trayectoria y fructífera. Un hombre exitoso. Lleva muchos años investigando y estudiando cómo se pueden aplicar los conocimientos actuales en campos tales como la medicina, las neurociencias y la psicología positiva al liderazgo personal y profesional. Se ha especializado en medicina, mente, cuerpo y psicología positiva en la Universidad de Harvard, profundizando en el conocimiento de las bases de la comunicación, la influencia y el aprendizaje. Fruto de ello es el desarrollo de una serie de metodologías y estrategias que ayudan a desplegar la energía, la salud y la motivación, el potencial creativo de las personas y de los equipos. El doctor Alonso Puig ha sido galardonado en muchas ocasiones, y uno de estos reconocimientos ha sido el Premio Máximo a la Comunicación y Relaciones Humanas por el Instituto Dale Carnegie de la ciudad de Nueva York. Quiero que sepan que es autor de varios libros, las cuales le iré diciendo a continuación. Tenemos Madera de Líder, Vivir es un asunto urgente, Reinventarse, que es nuestro tema del día de hoy, y su libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. Esta obra ha sido traducido a 14 idiomas y ya va por su 35ª edición impresa en el tema que es nuestro Instagram Live de hoy. Otro de sus libros, Ahora Yo, con Cintia Gallas, El Guardián de la Verdad y la Tercera Puerta del Tiempo, Tómate un Respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad. Tus 3 superpoderes para conseguir una vida más sana, próspera y feliz. Y por supuesto, tengo que mencionarle uno más, 365 ideas para una vida plena. Así que vamos a darle, vamos a esperar que se conecte. Actualmente quiero decirle que imparte conferencias y cursos sobre liderazgo, comunicación, creatividad, gestión del estrés para múltiples universidades e instituciones en España y a nivel internacional. Vamos a ver si tenemos al doctor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a darle la invitación. Ya hemos enviado la invitación al doctor. Quería primero tener este momento de intimidad con ustedes para decirle ciertamente. Vamos a ver. En España es un poco tarde. Tenemos por aquí.
Vamos a esperar su conexión. Señores, tenemos un invitado de lujo en el día de hoy que tenemos muchísimas preguntas. Buenas noches para usted, doctor. Hola Lolita, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y le digo que usted es el protagonista. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches para usted que está ya un poco tarde en España. Aquí todavía son apenas las 4 de la tarde. Ajá. Tenemos muchas personas conectadas en este momento, así que quiero iniciar la conversación y nuestra entrevista que tenemos en el día de hoy, que por supuesto se trata de este maravilloso libro, Reinventarse, tu segunda oportunidad. Qué Sí, maravilloso es, muchas qué, gracias. qué maravilloso. De verdad que es como para tenerlo y leerlo, releerlo y tenerlo en la mesita de noche. Gracias Lolita. Es un libro muy querido por mí, que lo lancé en el 2008 con la situación tan crítica que existía en el mundo y que se está volviendo a relanzar porque inesperadamente ha ocurrido esto y en el fondo eh, el mensaje que trae es que el ser humano en su interior tiene sobrados recursos para hacer frente con verdadera confianza a cualquier desafío. Y está muy basado en mi experiencia personal. No es que hable de mi experiencia personal, si cuento distintas historias, pero sí es algo muy enfocado a ayudar a cualquier persona en cualquier momento de su vida en el que quiera hacer un cambio personal y profesional importante y que se encuentre con algo tan importante como lo que me encontré yo, que es una situación de vértigo, ¿no? De verte ahí frente al vacío, tienes una carrera exitosa en lo que sea y por una serie de razones decides dar un cambio trascendental en tu vida. Entonces tienes que conectar con algunas dimensiones que a veces se nos escapan, la sensación de la oscuridad, la noche oscura del alma, ¿no? La sensación de la soledad, la sensación de la incertidumbre. Y como eso se repite siempre que el ser humano abandona su zona de confort, pues la verdad es que estoy muy contento y de hecho desde que se publicó es verdad lo que has comentado, que el libro sigue enormemente vivo. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos constantemente estamos haciendo frente a situaciones complejas y a desafíos. Así es, estamos en un proceso evolutivo, consciente y sobre todo buscamos todo lo que es esa transformación, pero queremos hacer énfasis en lo que es esa transformación interna que muchos necesitamos justamente y que muchas veces hay que tocar un fondo para surgir y que surja esa transformación como la larva a la mariposa justamente. Sí. Doctor, y rápidamente queremos iniciar por todas las preguntas para que nos dé el tiempo que es tan limitado a través de esta plataforma. ¿Cómo podemos nosotros reinventarnos ante los momentos de crisis? Bueno, vamos a ver, la reinvención lo primero que pide es quitarse unos grilletes. En España llamamos, no sé cómo lo llamaréis en otros lugares de España, son los grilletes, ¿no? Que Sí, realmente aquí también. también nos aprisionan, ¿no? Pues el primer grillete que hay que quitarse es el grillete del miedo. O sea, el miedo tiene su importancia cuando nos tenemos que defender de una situación física peligrosa. El miedo, más allá de una determinada dosis, es sumamente peligroso. Es peligroso porque el miedo puede matar, el miedo bloquea a las personas, bloquea nuestra capacidad de ser creativos, bloquea nuestra capacidad de socializar. Entonces, hoy en día hay un miedo que es lógico, hay una dosis de miedo, que es que existe un virus, pues que, no es que es un virus peligroso, francamente. No es que sea un virus de una gravedad tremenda, pero sí es un virus que es peligroso. Y esa dosis de miedo es adecuada porque nos ayuda a ser sensatos, a ser prudentes, a mantener esa distancia de seguridad, a lavarnos las manos, a ser cuidadosos llevando la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel de miedo, que es el que muchas personas están viviendo hoy, que es absolutamente contraproducente, entre otras cosas, porque bloquea precisamente al sistema inmune, que es el que tiene que hacer frente al virus. Pero no solamente es peligroso desde el punto de vista físico, es que desde el punto de vista mental merma por completo las capacidades mentales. Entonces, ¿cómo nos quitamos el grillete del miedo? Del miedo excesivo, no el de la prudencia.
Para quitarnos el grillete del miedo o los grilletes del miedo, lo primero que hay que hacer es no pasarse más de lo absolutamente esencial viendo noticias que nos hundan el ánimo. Estar todo el día pegado a la televisión viendo que si el virus para aquí, que si el virus para aquí, es muy contraproducente y ha sido estudiado en montones de situaciones. Entonces, ojo con estar constantemente en esta especie de, ¿cómo lo diría yo?, de oscuridad que no nos da nada y sobre todo ser muy cuidadoso a la hora de no escuchar noticias desagradables antes de acostarse. Porque cuando uno se duerme, el proceso del sueño es un proceso biológicamente muy complejo y mentalmente muy sofisticado. Y empezamos a reconstruir la realidad en base justo a lo que hemos visto. Entonces, otra forma de reducir o librarnos del grillete del miedo es la gratitud. Fíjate, Lolita, todos hemos perdido mucho en esta situación. Yo he perdido un amigo muy querido, amigos míos, muy amigos míos han perdido sus padres, etcétera, etcétera. Es una situación muy difícil. Económicamente, todo el mundo está sufriendo y algunas personas están sufriendo a niveles excepcionalmente altos, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre hay algo en la vida de lo que nos podemos sentir agradecidos. A lo mejor de poder ver, de poder hablar, de poder oír. No todo el mundo puede ver, no todo el mundo puede hablar, no todo el mundo puede oír. A lo mejor de tener algo que llevarnos a la boca, a lo mejor de tener un techo, de tener unos familiares que nos quieren. Y el ser humano tiende a ser muy desagradecido porque da por hecho que esas cosas son lo normal. Y no es lo normal. No es lo normal. Entonces, la gratitud es uno de los mejores antídotos para quitarnos los grilletes del miedo. El tercer elemento que nos puede dar muchísimo es compartir nuestros sentimientos con las personas queridas. No es de gente débil tener miedo. No es de gente débil sentir momentos de decaimiento. Pero hemos aprendido, sobre todo los hombres, a ocultar estas emociones porque da la sensación de que expresarlas muestra por nuestra parte que algo está mal. Y esto no es verdad. Las emociones cuando fluyen no son problemáticas. El problema es cuando se encierran. Hace no mucho creé un vídeo en YouTube para padres porque me preguntaban qué hacer con la situación de sus hijos, ¿no? Cómo manejar. Y les decía dos cosas que son sencillas. La primera, no tengas miedo de compartir tus sentimientos de miedo con tus hijos, porque si ellos ven que tú compartes el miedo, ellos se darán cuenta de que el miedo se puede compartir. Y todos sabemos que cuando el miedo se comparte, el miedo baja de nivel. Por supuesto que sí. Claro. Y en segundo lugar, la segunda cosa que puedes hacer es mostrarles que, aunque tienes miedo, eres capaz de hacer lo que hay que hacer. Porque la gente valiente no es la que no tiene miedo, es la que actúa porque hay algo superior al miedo. Bien. Y el siguiente elemento que yo creo que es importante, bueno, que he visto que es importantísimo para quitarse los grilletes del miedo, es ponerse alas. ¿Y cómo te pones alas? Tú te pones alas utilizando una de las dos facultades más brutales que tiene el ser humano, que es la imaginación. Tú empiezas a usar tu mente para imaginar una realidad no solamente a nivel intelectual, sino a nivel vivencial y sobre todo en lo que es en el abdomen, en las tripas, que es donde realmente está el inconsciente. Y tú haces que eso se convierta en algo que te impulse, en un proyecto vital. Y si tú haces eso, es como si metieras luz en la oscuridad. La oscuridad empieza a desvanecerse. ¿Qué ocurre? Que esto hay que ponerse muy serio haciéndolo, porque es muy fácil caer en los grilletes del miedo y cuanto menos nos activemos, más difícil va a salir. Por supuesto que hay una salida, pero por favor, ¿cómo no la va a haber? Claro que la hay. El ser humano está lleno de recursos, está lleno de capacidades. Totalmente. Usted sabe, me llamó mucho la atención, poderosamente la atención. En el libro usted hace referencia a que citó una frase de Charles Darwin, donde dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Es una frase que a mí me impactó poderosamente, porque yo creo enormemente en el poder de la transformación y de todo esto que usted está explicando, de estas alas internas que debemos desplegar y debemos dejar
salir de nosotros como un motor o como un impulso a ese globo que debemos echar a volar hacia nosotros, hacia nuestros talentos y nuestras potencialidades, justamente. ¿Y qué usted nos puede decir acerca de esta frase realmente que podemos explicarle a tanta gente? Decirle, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor a ese cambio, a lo que estamos llamados a generar ese cambio diariamente, doctor, porque tenemos que reinventarnos diariamente. Sí, bueno, vamos a ver, hay dos cosas en Darwin que a mí me han llamado mucho la atención. Hay que tener en cuenta que este hombre, sus 5 años navegando en aquel barco que se llamaba el Beagle, el Sabueso, descubrió algo que ya se intuía, ya lo había intuido Wallace en Australia, pero que se intuía que había algo para explicar de dónde procedíamos. Y la frase de él es una frase muy potente y luego hablaré de algo que se comenta poco de Darwin y que vale la pena comentar. Tiene que llenarnos de esperanza y de ilusión esa frase de Darwin por lo siguiente. Muchas personas, Lolita, creen que no son suficientemente inteligentes. Creen que no son suficientemente inteligentes porque un día alguien le dijo, eres tan tonto, eres tan tonta que no llegarás a ningún sitio. A lo mejor no se lo dijeron verbalmente, pero les miraron como si no fueran capaces de conseguir nada en la vida. Hay personas que porque no tienen un título universitario o porque no han tenido la fortuna, la oportunidad de ir al colegio, creen que por no tener estudios son poco inteligentes. Hay personas que han intentado cosas en sus vidas, no les han salido bien y han llegado a la conclusión de que no les han salido bien porque no son inteligentes. Bueno, aquí llega Darwin, un científico puro, y dice que la inteligencia no es la que va a ser el elemento clave en la adaptación. Es que barbaridad. La que no va a ser el elemento clave en la supervivencia. Entonces, yo a esas personas lo que les quiero decir es lo siguiente. Primero, son muchísimo más inteligentes de lo que se creen. Yo he tenido la fortuna de estar con la persona que más sabe de inteligencia en el mundo, el doctor Howard Gardner. Y después de estar con él, yo tuve claro que no hay un solo ser humano que no sea inteligente. Y por tanto, todas estas personas que en algún momento de su vida le dijeron a otro ser humano o le transmitieron no eres suficientemente inteligente, lo hicieron como una opinión, no es real. Las personas, todas son inteligentes. Pero bueno, este factor, que ya lo dejo en claro, resulta que no es el elemento clave. Pero lo siguiente que dice Darwin es que tampoco es el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte es el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más control sobre la situación. Pues resulta que tampoco. Resulta que tampoco. Entonces, ¿quién sale adelante? Quien tiene la actitud adecuada para explorar con una mente abierta lo que hay ahí y poco a poco ir aprendiendo con humildad, con pasión y con persistencia. Yo he estado con personas que han creado imperios empresariales, imperios, y me han dicho, mira, yo no tengo apenas estudios, ni siquiera acabé el colegio, vosotros los universitarios y tal cual. Y digo, pero por favor, si tú eres un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, lo que quiero deciros es que no tenemos ninguna excusa a la que haga auténtica, ni una falta de recursos, de poder, de estatus, para poder adaptarnos. Porque para adaptarse a un nuevo mundo solo hace falta una cosa: tener verdadera hambre y verdadera sed de hacerlo. Es decir, es una actitud abierta a explorar, a conocer, a mejorar y a evolucionar. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, doctor. Nos preguntan, ¿qué tan importante es la empatía entre los seres humanos? ¿Cómo podemos desarrollarla de manera individual? Esta empatía que realmente debemos también poner en práctica como ejercicio y como parte de nuestra ADN en la vida, justamente. Sí, bueno, es otra magnífica pregunta. Vamos a ver, la segunda parte, que esta se conoce mucho menos de Darwin, porque cuando las personas piensan en Darwin están pensando en
en la especie donde está el ejemplar más poderoso, con dientes más grandes, con zarpas más grandes, con una cornamenta más poderosa, etcétera, etcétera. No, Darwin habla de que la gran ventaja para la adaptación es la cooperación. Es la cooperación. De hecho, los animales, los mejores cazadores que existen en el mundo son los perros africanos o licaones. ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué superan a las leonas cazando? ¿Por qué superan a todos los animales? Porque son la especie que más coopera. Es espectacular ver un ataque de licaón, cómo cuidan de los enfermos, cómo ponen al más fuerte en un momento determinado, en una situación, cómo ponen al más veloz en una parte de la estrategia. Pues el ser humano todavía tiene una mayor capacidad de cooperación. Entonces, a la pregunta que comentas, Lolita, ¿cómo voy a cooperar con personas que entiendo que no les importo, que no quieren saber cómo yo siento? ¿Cómo voy a querer colaborar con aquellas personas que no les importa lo que yo necesito? Entonces, la empatía es la base de la cooperación, porque cuando yo busco empatizar con alguien, lo que quiero no es juzgar a esa persona, es entender su sentir, es entender desde dónde está viendo la realidad. Y es curioso lo que has dicho del ADN, porque la doctora Elizabeth Blackburn gana el Premio Nobel de Medicina en el año 2009. Ella trabajó muchos años y sigue en el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, y mostró cómo la empatía es capaz de actuar en unas estructuras llamadas telómeros, que son precisamente las que protegen el ADN para que no pierda su configuración espacial, que es la que permite que la célula se reproduzca. Es decir, hasta ese nivel es literal. Es decir, el ser humano es un ser llamado al encuentro. Y precisamente en esta situación de desafío, y siguiendo los comentarios de Darwin, las personas que generen más empatía, que generen más confianza, que favorezcan la cooperación, serán sin duda las que saldrán reforzadas. Así es, doctor. Usted sabe que me llama también poderosamente la atención, usted que es un especialista en la psicología positiva, y ciertamente está muy de moda hoy en día esto que es la psicología positiva aplicada al liderazgo, al trabajo de coaching, al trabajo como manejadores de equipos, justamente. Y quería que usted nos dijera exactamente esta psicología positiva aplicada que se está utilizando actualmente, porque yo como coaching entiendo que es una herramienta poderosísima hoy en día que tenemos las personas que trabajamos y acompañamos a personas a tener una mejor o a redescubrir un potencial en su vida. ¿Cómo podríamos poner esta psicología positiva? ¿En qué consiste? Vale. ¿Y en qué momento es necesario ponerla en su aplicación? Pues es otra magnífica pregunta. Vamos a ver. Yo he hecho 6 años de carrera, es decir, yo estudié la carrera de medicina, son 6 años, más luego hice mi especialidad y mi superespecialidad, ¿no? Entonces, en 6 años de carrera, donde estudié de todo es de todo, todos los músculos del cuerpo, todos los huesos, todos los órganos, todo de todos los procesos químicos. O sea, una cosa increíble, no hubo ni media hora dedicada a hablar del estado de ánimo del enfermo, de la importancia del estado de ánimo del enfermo, de la relación con los enfermos. Nada. Brillaba por su ausencia. En el mundo de la psiquiatría hay que hacer medicina y luego la especialidad. En el mundo de la psicología, habiendo estado ya con miles de personas de distintos campos que hemos coincidido en foros, etcétera, te dicen lo mismo, que apenas se ha hablado de lo que es la salud mental, que siempre se enfoca todo a la enfermedad, a diagnosticar el problema, a diagnosticar tu depresión, tu cuadro de ansiedad, etcétera, etcétera. Y a veces en la psiquiatría, pues llega un momento en que es casi, bueno, ¿y qué medicación te doy? Entonces, la psicología positiva, ¿de dónde nace? Nace de un proceso intuitivo, que es darse cuenta de que educar en positivo es mucho mejor
que hacer lo contrario. Es decir, que si a una persona, en lugar de decirle, oye, tienes este defecto, tienes que corregirlo, y este defecto te está haciendo mucho daño, y este defecto tal cual, empiezas a decirle, oye, qué magnífico eso que estás haciendo, qué Es, don natural, qué es don algo natural. Es algo así como lo que el doctor Seligman dejó que los psicólogos trabajaran esta parte de que como enfermedad y que también pudieran tener esta herramienta para ver esa parte curativa desde otra óptica. Claro, fíjate, la psicología positiva no es más que una herramienta, es un abordaje diferente de lo que es la relación con la psique humana. Entonces, cuando tú a una persona le estás diciendo esto lo haces muy bien, vales muchísimo para esto, automáticamente empieza a corregir sus defectos. Es decir, para quitar la oscuridad de una sala, nosotros no podemos entrar e intentar llevárnosla, tenemos que poner luz y la oscuridad se desvanece. Entonces, Martin Seligman, que era entonces el presidente del Colegio Americano de Psicólogos, en que he coincidido, lógicamente, era un hombre que dijo, esto tiene que darle la vuelta al abordaje tradicional de la psicología. Y empezó, pues sencillamente, un movimiento mucho más basado en enfocarse no en la enfermedad, no en el problema, sino en el recurso, en la capacidad. Y esto tiene todo el sentido común del mundo porque es como cuando a una persona le preguntas, ¿tú qué quieres hacer de tu vida? Me dice, no, yo te digo lo que no quiero hacer. Es que es totalmente distinta la energía que sale de yo quiero que esto no pase en mi vida a yo quiero que esto sí pase en mi vida. Entonces es como si moviéramos dos espacios radicalmente distintos. ¿Qué pasa? Que la psicología positiva no es que haya anulado la existencia de cuadros patológicos o de situaciones difíciles. Lo que ha hecho es ofrecer un abordaje que ayuda a resolverlo en muchísimos casos de una manera altísimamente efectiva. Así es. Doctor, ¿cómo podemos entender que hay personas que se sienten que tienen cualidades, que tienen defectos o se van formando un cuadro físico realmente donde ellos entienden que tienen defectos y se van formando a través del desarrollo físico y mental, de que tienen una mentalidad estructurada ya con un defecto que realmente pueden ellos solamente ser creíbles para ello? Bueno, vamos a ver. A lo largo de los bastantes años que llevo profundizando en estos campos, he llegado a, digamos, a una sencilla conclusión que es la siguiente. Si un ser humano quiere crecer en su vida y ser capaz de lograr lo que ahora le parece imposible lograr, hay algo que tiene que hacer, que es transformar su autoconcepto, transformar la representación interna que ha hecho de sí mismo, porque esa representación interna, cuando no le resulta admirable, tampoco es estimable. Entonces, la autoestima es cómo valoras tú esa persona que crees que eres cuando en realidad es solo una imagen que te has hecho a lo largo de los años. Porque a lo mejor, pues de pequeño no te quisieron lo suficiente o no te valoraron en la manera en la que tú merecías o te dijeron eres muy, muy pequeño y de esto no te enteras. Entonces el ser humano va conformando este autoconcepto, esta imagen y empieza a vivir de acuerdo a ella. Cuando es muchísimo más que esa imagen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues imaginémonos, Lolita, que yo en esa autoimagen doy por hecho que yo soy poco inteligente. Vamos a suponer, porque es una de las cosas más frecuentes de ver, que una persona no es suficientemente inteligente. O otra muy frecuente de ver es yo no merezco ser querido, yo no merezco ser querida. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente haces algo que muestra que eres inteligente. O de repente alguien se te acerca porque realmente siente cariño. Entonces, ¿qué pasa al autoconcepto? El autoconcepto quiere mantenerse como está.
Y entonces, ¿qué te dice? Bueno, es que todo el mundo tiene suerte, no era tan difícil al fin y al cabo, todo el mundo lo podría haber hecho. O, mira, esta persona se acerca a mí porque le doy pena, en lugar de esta persona se acerca a mí porque le resulto atractivo, porque me ha tomado cariño, lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer es, en lugar de pensar que la excepción justifica la regla, es todo lo contrario. La excepción contradice la regla. Totalmente. En lugar de decir, bueno, no, es que, claro, que me haya salido bien justifica de alguna manera la regla de que yo no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente buena. Que no es así, que es al contrario. Precisamente las excepciones lo que hacen es desafiar la regla y la gente que ve eso dice, anda, pues a lo mejor resulta que ni él es tan listo y yo tampoco soy tan tonto. Así es. A lo mejor es que resulta que yo merezco ser querido sencillamente por quién soy. Y claro, cuando una persona empieza a ampliar las dimensiones de su autoconcepto, empieza a atreverse más en la vida. Y cuando se atreve más en la vida, empieza a cosechar otro tipo de resultados. Entonces, por eso es tan importante, porque es una representación, no es la realidad, pero vivimos como si lo fuera. Así es. Doctor, ¿cómo podemos perdonarnos y a la vez perdonar de corazón a los demás? Es una pregunta que nos llega en varias ocasiones. ¿Cómo podemos perdonarnos y perdonar de corazón a aquellos que probablemente nos han hecho daño, que nos han lacerado, que aún queremos olvidar, pero no logramos perdonar en el fondo? Vale. El perdón es uno de los temas que más me ha interesado por lo desafiante que es perdonar a ciertas personas. Yo diré lo que he ido viendo, lo cual no quiere decir ni mucho menos que yo sea un maestro en el arte de perdonar, que ya digo de entrada que no lo soy. Soy un principiante y poco a poco voy ganando. Vamos a ver. ¡Qué bello! Es que es así. Entonces, vamos a ver. Para mí el perdón es una cualidad espiritual. Desde el punto de vista mental, una persona que te ha hecho daño en tu vida, te ha maltratado, te ha tratado con poca consideración, mentalmente el único recurso que he visto que puede servir es cuando tú te das cuenta de que la ira, el resentimiento contra esa persona te hace más daño a ti. Está demostrado que cuando una persona siente ira por otro ser humano, cuando siente ira, eleva muchísimo las cifras de una hormona llamada cortisol en sangre que es muy dañina para el cuerpo. Entonces, tú a nivel mental puedes decir, vamos a ver, yo me quiero a mí lo suficiente para no seguir teniendo ira hacia otra persona, porque la ira es un veneno que te lo tomas tú pensando que va a envenenar a la otra persona. Eso a nivel puramente mental. Ahora, a nivel espiritual, y espiritual no implica religioso para nada, a nivel espiritual el perdón parte de la siguiente consideración. El ser humano no hace daño por su maldad. El ser humano hace daño por su ignorancia. Entonces es completamente distinto que yo crea que alguien me ha hecho daño porque buscaba hacerme daño desde su maldad a que me hace daño porque es lo único que sabe hacer. Mira, hay un cuentecito, que no recuerdo si lo escribí en Reinventarse, en otro libro, que es la historia de unos animalitos que están en una parte del campo y empieza a llover. Empieza a llover muchísimo y se va haciendo un río. Entonces hay un conejito que ve que hay una especie de loma, como un sitio alto, y dice, si cruzo este pequeño riachuelo y llego a la lomita, me voy a proteger porque el agua no va a llegar hasta ahí. Y de repente se encuentra con un escorpión, con un alacrán. Estos que tienen y le dice escorpión, ¡ay, conejito, conejito, que me voy a ahogar! Llévame, 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 por favor, llévame, porque yo no sé nadar y me ahogaría. Yo me subo en tu espaldita y tú me llevas. Y el conejito le dice, sí, sí, pero tú eres un escorpión, tú picas. Y le dice el escorpión, no, pero ¿cómo te voy a picar? ¿Cómo te voy a picar? Si yo me moriría. Y claro, el argumento es tan potente que el conejito dice, venga, súbete a la espalda, a mi espalda. Entonces el conejito empieza a cruzar el agua y de repente nota un dolor horrible en la espalda y es que el escorpión le ha picado. Entonces, el conejito antes de morir, ahogado,
le pregunta al escorpión, ¿pero cómo lo has podido hacer si sabías que los dos moriríamos? Y el escorpión le contesta, porque está en mi naturaleza. Así es. Entonces, esto es muy importante Wow, matizarlo. esto merece un aplauso, doctor, Bueno, pero bueno, enorme. bueno. Entonces, no es que en la naturaleza del ser humano esté la maldad, es que cuando una persona tiene un sufrimiento interno enorme que no ha procesado y es ignorante, ignorante no lo digo como insulto, sino que No, está ciego a todo esto, hiere a los demás, la persona herida hiere a los demás, busca herir a los demás. Entonces, cuando eres capaz de ver detrás de la agresión el dolor que solo sabe expresarse desde la agresión, puedes perdonar a la persona, lo cual no quiere decir que no tomes tus precauciones y que recuerdes eso, porque esto de olvidar, no, claro que tú olvidas el daño causado, pero lo que no puedes olvidar es que estar con esa persona no te conviene, no te así es. conviene, ¿entiendes? O sea, es como si se volviera a encontrar, el conejo saliera adelante con el escorpión porque no lo hubiera matado de la picadura y otro escorpión se encontrara y diría, no, yo perdono el daño hecho, pero no voy a subir a otro escorpión en mi espalda. Muchas veces no es el veneno, sino la dosis. Sí, también, desde luego. Entonces, yo creo que en ese sentido, ese es el de donde procede el perdón, ¿no? Y desde luego nosotros nos tenemos que perdonar a nosotros mismos porque es imposible si no perdonar a los demás. ¿Por qué nos tenemos que perdonar? Porque los errores que cometimos en la vida no los hicimos a propósito. No conozco a nadie que cometa un error a propósito. Los hicimos con el nivel de conciencia que en aquel momento teníamos. Hay una historia preciosa. ¿Tengo 3 minutos para contarla? Sí, claro, doctor. Esta es una historia, se parece mucho a la historia de Ashoka. Ashoka existió, un emperador súper cruel que tuvo un momento de iluminación y se convirtió en un benefactor y por eso una de las organizaciones internacionales más que ayudan más a las personas se llama Ashoka, en reconocimiento al emperador Ashoka. Bueno, esto es la situación de un hombre que había sido despiadado toda su vida. Y encontró un maestro que le ayudó a comprender el origen de su sufrimiento, que se traducía en agresividad hacia los demás, y le ayudó a curar ese sufrimiento, esa herida, y como consecuencia, este hombre que había sido tan cruel se convirtió en un benefactor de la humanidad. Pero llegó un momento en el que este hombre enfermó, se puso muy grave y sabía que iba a morir. Y a pesar de ser más joven que su maestro, él sabía que iba a morir. Y estaba el maestro con él en sus últimos momentos y el maestro captó en los ojos de sus discípulos una sensación extraña, como una tristeza del alma. Y le preguntó, ¿tienes miedo de morir? Y él le contestó, maestro, ¿cómo voy a tener miedo de morir si tú me has enseñado que la muerte es un amanecer? Dice, entonces esa mirada de tan profunda tristeza, ¿de dónde viene? Y entonces el discípulo dice, maestro, no puedo olvidar en estos momentos todo el daño que he causado. Y le dice el maestro, ¿y todo el bien que has hecho después? Y dice, no es capaz de borrar el mal que hice. Y entonces el maestro, viendo que no podía, con una simple conversación, ayudar a su discípulo a verlo desde otro ángulo, le indujo un estado de trance. Y en el estado de trance, el discípulo se vio en un museo donde había obras de pintura valiosísimas, unos jarrones espectaculares, unas esculturas portentosas, y vio que en el museo había un niño pequeño y había un cubo con pintura negra, una brocha y un martillo. Y vio cómo el niño descubría la brocha, la Sí. llenaba de pintura negra y empezaba a pintar las maravillosas obras de arte que había ahí. Y después de arruinar todos los cuadros, descubrió el martillo y empezó a disfrutar dándole golpes a los jarrones, a las esculturas, hasta que todas se rompieron. Una vez que el niño hubo cargado el museo entero, el maestro sacó del trance a su alumno, a su discípulo, y le dijo, ¿qué te ha parecido? Y dice, qué horror, qué daño ha hecho ese niño. Y entonces el maestro le preguntó,
tú le castigarías duramente, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo le iba a castigar duramente si no se daba cuenta de lo que hacía? Y entonces el maestro le dijo, si tú perdonarías a ese niño, ¿por qué no te perdonas a ti mismo? Dice que en ese momento el discípulo comprendió y partió en paz. Wow, hermoso. Gracias por ese relato. Realmente es profundo y quiero que todas las personas que nos estén escuchando puedan volver a ver este live y hacer y repetirse este relato tan inspirador y sobre todo tan alentador y con tanta enseñanza. Usted sabe, doctor, que leyendo el libro encontré también otra de las frases que quiero que usted me ayude a amplificarla, así como amplificarla en todo el tamaño de la extensión de la palabra, donde usted menciona y dice que muchas veces lo más relevante no es impartir conocimiento o dar explicaciones, sino hacernos preguntas que nos permitan explorar cosas que no nos habíamos planteado en la vida. Esto parte mucho de Yo Albert Einstein. inmediatamente vi esto, comencé a hacerme preguntas que nunca me había hecho. Claro, claro. A mí una persona que me ha influido bastante en lo que he podido conocer de su obra por distintos canales ha sido Albert Einstein. Porque Albert Einstein es un hombre muy conocido, obviamente, como físico, pero cuando se estudia un poco más su vida y su obra, te das cuenta de su enorme calado como metafísico. Ir más allá de lo físico, ir más allá de lo sensorial, ir a lo suprasensorial. Y Einstein decía exactamente esto, decía, lo importante no es responder a las viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas que no nos hemos hecho. Entonces, ¿por qué, desde mi punto de vista, Einstein decía esto? Por lo mismo que has dicho tú, Lolita, porque cuando uno se hace determinadas preguntas, lleva su mirada a un sitio al que normalmente no mira. Y entonces puede ver lo que normalmente no se ve. La mirada es la que nos permite observar. La mirada sería como la linterna. Nosotros, para poder ver ciertas cosas que hay en nuestro mundo y que están ocultas, están oscuras, tenemos que mover la linterna. Y luego, cuando la linterna enfoca, nosotros vemos lo que hay. Hay espacios espectaculares en el ser humano que tú conectas con ellos cuando te haces ciertas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que para mí es muy potente es ¿cómo diseñarías tu día si supieras que tú eres un artista? Entonces, claro, tú empiezas a decir, ¿cómo diseñaría mi vida si yo pensara que soy un artista? Entonces, empiezas a diseñar tu día y lo que sabemos es que cuando tú empiezas a diseñar tu día como si fueras un artista, curiosamente, sorprendentemente, el día empieza a resonar con esa obra de arte que has creado. Pues imagínate si uno se hiciera la pregunta, si mi vida es una obra de arte, ¿qué tipo de obra de arte quiero crear? Entonces te lleva constantemente fuera de ese autoconcepto tan limitado que te dice, tú eres así, nunca cambiarás. Pero, por favor, ¿esto qué es? Si el ser humano no está llamado a la mediocridad, el ser humano está llamado a la grandeza. El creador que nos puso aquí no puso un solo ser humano defectuoso. Escultor de semejante porte no puede hacer esculturas defectuosas. Otra cosa es que nosotros no sepamos apreciarlas. Yo puedo ver una escultura Rodin y decir, qué desastre. No, lo que pasa es que soy un ignorante. ¿Sabes? O los cuadros, por ejemplo, impresionistas durante mucho tiempo no eran valorados. El propio Van Gogh prácticamente se moría de hambre. Y hoy tú no consigues un cuadro de Van Gogh si no es pagando una absoluta fortuna. ¿Era un mal artista Van Gogh? No, lo que pasa es que había una gran ignorancia alrededor y no se sabía valorar. Entonces, cuando uno empieza a hacerse estas preguntas, empieza a salir de esa caja, de ese autoconcepto limitante y claro, como la vida resuena con cada uno de nosotros, empiezan a aparecer situaciones, recursos, encuentros insospechados que te ayudan a que esa escultura, a que esa obra de arte se haga realidad.
Por eso no podría estar más de acuerdo con la frase de Paulo Coelho. El universo confabula a tu favor, pero confabula a tu favor si primero tú confabulas a tu propio favor. Si tú Claro, por dices, supuesto. claro, si tú dices yo no soy un artista, yo soy un desastre, que el universo me lo resuelva, el universo dice, pero chico, espabila. Primero tienes que creer en ti para que yo pueda crear en tu vida eso que tú crees. Pero si tú no estás dispuesto a creer, no me pidas a mí que crea por ti lo que tú no quieres creer. Entonces, eso es lo que ocurre. Tú empiezas a generar esa escultura, empiezas a generar eso de lo que te sientes satisfecho, contento, ilusionado, y empiezan a pasarte cosas, Así es, doctor. Impresionante toda su ponencia y sus explicaciones. Quería preguntarle, en base a esa misma ignorancia, que no es una ignorancia con, vamos a decir, ofensiva, sino una ignorancia, llamándola desde la falta de conocimiento, de conciencia o de información que pueda tener un ser humano, porque no todos los seres humanos están al mismo nivel en conciencia, en preparación, tal vez en búsqueda emocional y probablemente en profundizar lo que son sus polaridades, sus sombras, su conciencia y todo lo demás. Hay personas que realmente pues no han llegado a ese conocimiento, y llamando desde ese punto de partida de ignorancia, ¿cómo podemos cambiarle esa actitud para que ellos puedan lograr un equilibrio y darle sentido a su vida? Bueno, primero, Lolita, muy importante efectivamente matizar bien lo que es ignorancia. Voy a poner una metáfora, a mí me encantan las metáforas. Vamos a imaginar que hay un pez que está dentro del agua. Los peces normalmente, obviamente, vienen en el agua. Y vamos a suponer que ese pez pudiera estudiar, pudiera ir a la academia de los peces. Primero va al colegio de los peces y sabe muchas cosas del océano. Y luego va a la Universidad de los Peces y se especializa en las esponjas marinas. Y luego hace un doctorado en esponjas marinas y se especializa en las esponjas más espectaculares entre las esponjas. Este pez sabe un montón, pero es ignorante de que hay un mundo encima del agua que es la Tierra. Entonces, y que hay otra especie, Claro, entonces los conocimientos dan lo que dan. La sabiduría es propia del despertar de la conciencia. Yo he conocido personas con muy poco conocimiento académico y una sabiduría, pero absolutamente brutal. Y he conocido personas con mucho conocimiento académico y, desde mi punto de vista, con una sabiduría más que cuestionable. Entonces, cuando hablamos de ignorancia, no hablamos del que no sabe, hablamos del que no se ha dado cuenta de que hay dos planos en la realidad. Está el agua y está fuera del agua. Entonces, cuando una persona eleva su nivel de conciencia, aparecen nuevos recursos. Ahora, ¿cuál es el camino? Para mí, solo hay dos caminos. Para mí, el camino que te lleva más allá es el mismo camino que te lleva dentro de ti. Es decir, lo que te lleva dentro de ti también te lleva más allá. Entonces, es una explorar valiente eso que os sucede dentro de ti sin ánimo de juzgar. Y para eso recomiendo mucho el silencio. Yo he hecho periodos de silencio desde 2 horas, 4 horas a varios días de silencio absoluto, y realmente las cosas que he podido ver en mi interior han sido verdaderamente transformadoras. Entonces, invitaría mucho al silencio. Y otra cosa que ayuda muchísimo a despertar es hacer algo por los demás. Es hacer algo por los demás, por una razón muy sencilla. El ser humano solo despertará cuando se dé cuenta de que no está separado de la vida, que no está separado del universo, que no está separado de Dios, como lo queramos llamar. Es decir, cuando recupere el sentido de la unidad. ¿Cómo vas a recuperar el sentido de la unidad si aquel que es distinto a ti también le ves como distante? Si solo te importa tu círculo más cercano, si solo te importa lo tuyo, no puedes recuperar el sentido de la unidad. Cuando el ser humano recupera el sentido de la unidad, por eso es tan importante conectar con la naturaleza, darse un paseo por un bosque, quedarse mirando el mar, respetar la vegetación, etcétera, etcétera. Cuando una persona recupera el sentido de la unidad, automáticamente se produce lo que se llama la conciencia no dividida, y esa persona da un salto cuántico y empieza a ver realidades que antes no estaban. Entonces, yo invitaría a lo siguiente. Primero,
la distancia que te separa de los demás es la misma distancia que te separa de ti mismo. Es decir, si tú quieres reducir la distancia que te separa de ti, busca ser más amable, más cariñoso, más empático, más generoso con los demás y verás cómo algo en tu interior empieza a cambiar aunque no lo busques. Y número Así dos, es. no tengas miedo del trabajo interior, lo que hay dentro de ti. Es posible que, igual que un buen minero, tengas que cavar mucha piedra, tengas que quitar mucha arena, pero lo que te vas a encontrar en el núcleo no es un pedazo de carbón, es un diamante espectacular. Así es, doctor. Me siento agradecida, muy agradecida por su generosidad, por esa entrega, por ese conocimiento que nos está dando. Y quiero darle las gracias por habernos dedicado su valioso tiempo. El tiempo en esto es limitado. No nos cansaríamos de escucharlo durante horas, su sabiduría, su ponencia, porque es enriquecedor. Y en la manera en que su alma generosa nos las entrega, las adherimos a nosotros mismos realmente. Quiero darle las gracias. Tenemos muchísimas preguntas y quiero públicamente, doctor, pedirle a nombre de todas estas personas que han estado conectadas que nos permita hacer un live ya con una próxima entrega, una próxima fecha, para responder la cantidad de preguntas que tenemos ahora mismo en las redes. Estamos aproximadamente llegando a las 1,000 personas conectadas y todas tienen muchísimas preguntas. De hecho, se me quedan muchísimo en el portafolio de preguntas que nos han hecho para usted, pero realmente no hemos querido interrumpir su ponencia y su explicación. Así que quiero pedirle, dentro de su generosidad, que nos vuelva a regalar un poquito de su tiempo para todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Entonces, tomo su palabra, la tomo para mí y realmente ya nos pondremos de acuerdo. Ciertamente este tiempo que usted nos ha regalado ha sido muy enriquecedor. Quiero felicitarlo por todos sus libros, inclusive por el libro de Mindfulness. Yo practico Mindfulness 2 veces al día. Trato de hacerlo porque es una parte de mantener equilibrio y equidad en mi vida. Es una herramienta muy poderosa y creo que es parte de lo que queremos dar contenido, y un contenido potable. Debemos poner nuestra vida en un equilibrio y en una balanza para poder darle sentido a aquello que entregamos. Así que, doctor, el tiempo se nos está limitando realmente en este live. Yo sé que para usted es tarde ya de noche, y decirle que muy pronto pues estaremos conectando con usted para que conjuntamente con Isabela también pues nos den un tiempecito con usted. Ok, cuidaros mucho. Un abrazo muy grande a todas las personas que han estado conectados. Decirles que todos somos personas que estamos caminando hacia el único sitio hacia el que el ser humano se puede encaminar, que es a su plenitud. Y ese es nuestro caminar. No estamos destinados a arrastrarnos por la tierra como orugas, sino a volar como mariposas, a ver las cosas desde arriba y con una experiencia de verdadera libertad. Que os cuidéis todos muchos. Bueno. Y a desplegar las alas. Cuídese mucho. Así que espero que todo ande ya muy bien por Madrid. Ya sé que la situación se ha ido normalizando un poco más. Sí. Y espero que cuando pueda darle este abrazo que le envío desde aquí, podérselo dar en persona. Gracias. De seguro que se lo daré en persona. Bueno. Así que, bueno, a cuidar mucho, ¿eh? Adiós. Gracias, doctor, por su tiempo. Adiós, adiós.